Durante muchos años, me he dedicado a recopilar y grabar relatos que cruzan la frontera de lo inexplicable. Historias de personas que vivieron situaciones que desafían los límites de la razón. He guardado estos testimonios en cintas de audio, con la esperanza de que algún día pudieran ser escuchados por quienes, como yo, sienten la fascinación por lo desconocido. Hoy, finalmente, ha llegado el momento de revelar estos archivos al mundo, con la certeza de que hay más en este universo de lo que nuestra lógica puede explicar. Archivo número 53. En este relato se recoge el testimonio de un joven, que asegura haber conocido la historia de un viejo amigo de su abuelo. Una historia que gira en torno a una misteriosa libreta, capaz de predecir con exactitud no solo resultados deportivos. Mi abuelo tenía historias. Muchas. Algunas divertidas, otras inverosímiles. Pero hubo una en particular que siempre recordaba con un tono distinto, como si no estuviera seguro de querer contarla. Solo me la compartió una vez, en su cocina, mientras revolvía un café a las 10 de la noche. Yo tenía 18 años. ¿Te acuerdas de Luis?, me dijo sin mirarme, con la cuchara golpeando el borde de la taza. ¿El del bigote? ¿El que venía en Navidad a veces?, pregunté. Asintió, pero con un gesto lento. Esa noche su voz cambió. Se volvió más baja. Me dijo que lo que iba a contarme no era para repetir. Y aunque lo escuché medio incrédulo, jamás lo olvidé. Luis había sido su amigo desde los años 70. Se conocieron cuando ambos eran choferes de carga. Compartieron muchas rutas largas, noches de hotel y, sobre todo, la manía de apostar en lo que fuera. Partidos, caballos, cartas, a veces hasta en cosas como qué lado caería una moneda o cuánto tardaría en pasar un tren. Nada serio al principio, solo distracción. Pero Luis tenía una suerte distinta. No era solo que ganara, era que sabía. Daba igual el deporte, la liga, los equipos. Él decía un resultado y se cumplía, siempre. Al principio mi abuelo lo tomaba como una racha de suerte exagerada, pero cuando esa racha duró casi una década, empezó a preguntarse si había algo más. Luis no se jactaba. Al contrario, hablaba poco. No se reía de los que perdían. No apostaba para impresionar. Era como si estuviera cumpliendo un trámite cada vez que dejaba un billete en la mesa. Tenía una libreta, me dijo mi abuelo. Negra, gastada, chiquita. Nunca se separaba de ella, ni para dormir. Lo interesante era que Luis no apostaba si no lo decía la libreta. Nunca improvisaba. Y cuando mi abuelo le preguntó qué anotaba ahí, Luis solo le dijo una vez: no es lo que anoto yo, es lo que aparece. Mi abuelo pensaba que era una forma de sonar misterioso. Pero un día, después de una apuesta grande que Luis ganó sin pestañear, se le ocurrió espiarlo. Esperó a que Luis fuera al baño del bar, se metió al cuarto de hotel y buscó la libreta. La encontró dentro de su chaqueta, bien doblada. La abrió. Había listas, fechas, nombres, partidos, y en la parte de abajo, resultados, como predicciones, pero escritas con distinta letra, más apretada, más antigua, como si viniera de una mano temblorosa. No tuvo tiempo de leer mucho. Luis volvió rápido y no dijo nada. Pero desde ese día, mi abuelo empezó a observarlo más de cerca, y empezó a notar cosas. Luis no dormía bien. A veces se levantaba en medio de la noche y salía a caminar. Volvía con ojeras, pero sin decir palabra. No hablaba por teléfono. No tenía familia.
Solo trabajaba, comía y apostaba. Una noche, tras una jugada particularmente arriesgada, una apuesta en la que Luis ganó una suma importante al predecir que 3 jugadores serían expulsados en el mismo partido, mi abuelo le preguntó si no le daba miedo, que algún día la suerte se le iba a acabar. Luis lo miró y le dijo algo que nunca olvidó. Esto no es suerte, es deuda. Mi abuelo no insistió, pero a partir de ahí, la actitud de Luis cambió. Se volvió más huraño, menos conversador, y empezó a rechazar invitaciones. A veces desaparecía por semanas. Lo último que supo de él, antes de perder el contacto, fue que había vendido su casa y se había mudado a un pueblo más al norte, cerca de la frontera con Oregón. Decía que necesitaba estar lejos del ruido. Pasaron los años. Mi abuelo se retiró. La vida siguió. A veces hablaba de Luis en tono de anécdota, pero más como un mito que como un recuerdo real. Hasta que un día, sin previo aviso, Luis apareció en la casa. Tenía el mismo bigote, el mismo sombrero, pero su piel estaba pálida, los ojos hundidos, flaco como nunca. Llevaba un portafolios negro y pidió hablar en privado con él. Mi abuelo me contó que tuvieron una charla no muy larga y bastante directa, y luego de unos minutos se fue. Pero lo más importante fue que le dejó la libreta. Dijo que al principio solo tenía predicciones de apuestas, eventos deportivos con resultados precisos. Lo probó un par de veces. Acertó. Luego dejó de hacerlo, porque empezaron a aparecer otros nombres. Nombres de personas que conocía. Un vecino, un antiguo colega, un nombre acompañado de una fecha y una palabra. Caída, hospital, accidente. Nunca supo si era un aviso o una advertencia. Nunca entendió si podía evitar esos sucesos o si solo era un testigo forzado. Una noche, quemó la libreta en el patio. Me juró que la vio arder, pero a la mañana siguiente estaba sobre su cama, abierta en una nueva página. Esa fue la primera vez que realmente se sintió asustado. Mi abuelo, que había conducido en tormentas, que se había enfrentado a ladrones en la carretera, tenía miedo de un cuaderno. Me dijo que no volvió a tocarla. La guardó en una caja metálica con llave, pero no pudo deshacerse de ella. No físicamente. Y aquí viene la parte más extraña, la última. El día que murió, una muerte tranquila, natural, sin drama, encontré la caja en su armario. Estaba vacía. La libreta no estaba ahí. No sé si fue una historia inventada, si todo fue un invento de un viejo con demasiados años y recuerdos encima. Pero mi abuelo no era un hombre fantasioso. Nunca lo fue. Y la forma en que me lo contó no era de alguien que buscaba impresionar. Sonaba más a alguien que quería descargar algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Desde entonces, cada vez que alguien menciona una racha de suerte, no puedo evitar pensar en Luis, en esa libreta negra, en lo que cuesta ganarle al azar cuando el precio no es dinero, sino tiempo. ¿Y en cuántas manos más la habrán sostenido desde entonces?